Muchos tatuadores tienen el problema de no poder hacer contenido en redes sociales porque no saben grabarse solos. Cuando no tenés una persona que te ayude, no tenés otro colega que te pueda colaborar o no tenés un asistente de grabación, se hace muy complicado hacer buen contenido y hoy te voy a ayudar a resolver exactamente ese problema. Cómo grabarse solo cuando uno tiene una sesión de tatuajes. De tal manera que cuando termines el día te queden buenos registros para que después puedas seguir publicando reels, carruseles, posteos, historias respecto a la sesión que acabas de terminar y no desperdicies la oportunidad de estar activo en redes sociales, que sabemos que es fundamental para conseguir nuevos potenciales clientes y mantener nuestra visibilidad activa. Quédate hasta el final del video porque te voy a dar recomendaciones muy valiosas que vas a poder aplicar hoy mismo. Soy Jamil Wolodarski, soy tatuador e hijo de tatuadores. Me he dedicado toda la vida al rubro del tatuaje y hace más de 2 años que trabajo especializándome en redes sociales y ayudo a tatuadores de todo el mundo a mejorar tanto sus contenidos como sus ventas usando Instagram como su herramienta principal para la generación de nuevos clientes. Tengo casos de éxito y testimonios de artistas en Costa Rica, en Colombia, en España, Canadá, Estados Unidos, México y más. Varios de ellos no cuentan con un asistente para que los graben, así que he logrado que otros artistas puedan implementar esto y tengan resultados. También te va a funcionar a vos. Esta lección se va a dividir en 4 partes. En la primera vamos a ver cuáles son esos elementos, esos materiales que vas a necesitar, las herramientas de grabación. Lo segundo que vamos a ver es el estudio del espacio. Cómo tenés que considerar tu espacio de trabajo para poder grabarte cómodamente durante la sesión. Lo tercero es la planificación antes del momento de la grabación. Cómo tenés que prepararte para la sesión y para poder grabarte correctamente. Y por cuarto y último, recomendaciones para grabarte solo. Así que comencemos. Lo primero que vas a tener que considerar es el equipo. Vas a necesitar algunas herramientas para poder grabarte solo cuando vas a hacer tu sesión de tatuajes y acá no hay opción. Algunas las vas a necesitar sí o sí, otras son complementarias cuando ya vamos teniendo mejor inversión en el equipo de contenido porque ya estamos pues más habituados a grabarnos y ya estamos teniendo un mejor manejo de los contenidos. Si queremos invertir más, podemos tener algunos que son accesorios. Así que te voy a dar la lista de lo que vas a necesitar desde lo más esencial hasta lo que ya es complementario y es un poco, digamos, cuando queremos tener un equipamiento más sofisticado. Pero te voy a advertir que no te conviene salir a hacer compras después de ver esta clase si vos todavía no sos bueno haciendo contenido en redes sociales y no sos bueno capturando la atención. Lo que yo te voy a recomendar siempre es que comiences con lo que tenés ahora. Lo máximo en lo que podés invertir para tus comienzos es en un aro de luz que tenga un sujetador. Así que ahí empezamos con la lista. Lo mínimo que necesitamos es nuestro teléfono y un aro de luz con un sujetador para el teléfono. Esto nos va a servir para iluminación y trípode y el teléfono obviamente es nuestra herramienta para grabarnos. Idealmente el teléfono tiene que ser de gama media o superior. Cualquier teléfono de gama media hoy en día tiene una buena capacidad para hacer registros, normalmente graba de 2K para arriba a 30 o 60 FPS por segundo, lo cual está bastante bien. Luego, en algunos casos, ustedes podrán hacer que tengan un trípode separado de la luz. Eso está muy bien y la verdad es que suele ser bastante favorable porque podemos iluminar independientemente de dónde ubiquemos el teléfono y a veces es necesario. Pero bueno, si no tenemos esa opción, con un aro de luz será suficiente. También si tenés una cámara profesional para grabar, pues obviamente un trípode para cámara y la cámara será tus elementos de registro para la grabación y la iluminación por separado. Un complemento que podemos tener cuando ya tenemos un equipo más profesional y hemos invertido más en nuestros elementos de trabajo para el registro de los contenidos son micrófonos que podemos tener para hacer, por ejemplo, contenido hablando a cámara y contenido tomando testimonio del cliente o haciendo ASMR. Es decir, ese tipo de reels donde se escucha mucho el audio de origen, el ruido de la rotura de los empaques y demás. Y por último, cables extras y batería, si fuera el caso que necesitas tener una sesión muy larga para tener una cámara enchufada, por ejemplo, y registrar desde un mismo ángulo todo el proceso de grabación y hacer un time-lapse, como podría ser un caso. Entonces vas a necesitar baterías extra o power banks para estar teniendo los elementos de grabación permanentemente con energía disponible. Lo segundo que vamos a hacer es un estudio detallado de nuestro espacio de trabajo. Por lo tanto, lo primero y más importante
es entender dónde tiene que estar ubicado nuestro trípode para que no interfiera con nuestro trabajo, que no incomode al cliente y que nosotros podamos desplazarnos sin tener problemas. Lo primero y lo más importante, que es lo que nos va a evitar que tengamos muchísimo estrés a la hora de hacer el tatuaje y de estar grabándonos, es entender bien dónde podemos ubicar nuestro trípode y cómo disminuir al máximo los riesgos de tener que estar manipulando los materiales y que podamos cometer errores de contaminación cruzada. Si nosotros entendemos desde el comienzo, antes de la sesión, dónde va a estar ubicado nuestro trípode y, por ejemplo, sabemos que solamente lo vamos a tener que desplazar sujetándolo de un lugar, podemos aislar el momento de la sesión de tatuajes con papel plástico o con film o rollo de PVC, como decimos acá en Argentina. Podemos aislar las partes donde vamos a tener que estar sujetándolo y de esa forma no vamos a tener que estar cambiándonos los guantes, por ejemplo. Así evitamos riesgo biológico y podemos trabajar de manera profesional y tranquilos. Lo segundo que tenemos que hacer es observar cuáles son los mejores ángulos para grabar. Porque nosotros a la hora de grabar tenemos que hacer un registro, no solamente que nos quede visiblemente bien, es decir, que se pueda apreciar lo que estamos tratando de grabar. Por ejemplo, si queremos grabar el hecho de estar sentados con nuestro cliente mientras tatuamos, o el hecho de tener una muestra de la ejecución del tatuaje un poco más cercana, donde se puede ver la técnica puntualmente. Para eso vamos a tener que haber ensayado, dependiendo al cliente que vamos a tatuar, qué parte del cuerpo le vamos a hacer y qué tipo de tatuaje, vamos a tener que prever cuáles son los mejores ángulos para que nos quede un buen registro y teniéndolo sabido desde antes, para no tener que estar pues perdiendo tanto tiempo durante la sesión. Y eso lo vamos a poder lograr ensayando con alguien que nos colabore antes de la sesión, que se siente en el sillón, por ejemplo, o que se acueste en la camilla y que podamos hacer una prueba desde qué ángulos tenemos que grabar para que podamos tomar el registro que necesitamos. Tanto de nosotros tatuando y que se nos vea ejecutando, como cuando queremos hacer tomas más cercanas, tipo close-up, donde se ve el pinchazo a la hora de estar haciendo delineados, sombreados, rellenos, etc. Tercero y muy importante, considerar la limpieza del espacio. No hablo de limpieza que obviamente tenemos que cumplir porque es nuestra forma de trabajar como artistas, tenemos que tener un espacio bioseguro. Me refiero a la limpieza visual. El fondo debe ser limpio, no tiene que tener ruido en el sentido que no tienen que tener demasiados distractores y si los vamos a tener, tenemos que buscar minimizarlos al máximo. Buscar esos espacios donde vamos a poder grabar y se nos va a ver de manera ordenada, de manera prolija y además que sean terminaciones estéticas favorables para nuestro contenido. Siempre vamos a tener mejores ángulos para grabar en nuestro estudio, nuestro stand, nuestro box de tatuajes y vamos a tener que disponer del espacio y el orden de las cosas previendo justamente esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestra mesa de trabajo no es, en términos estéticos, tan atractiva o tan, vamos a decirlo, estéticamente buena para verse a nivel visual, como nuestro sillón, vamos a tratar siempre de que cuando hagamos contenido, que salga más bien el sillón o cuando vayamos a grabar la mesa de trabajo, que la mesa de trabajo se vea de más cerca. Lo mismo, si no tenemos un buen sillón y queremos evitar que se vea que el sillón, por más que sea cómodo, esté limpio y demás, no es estéticamente tan favorable a la vista para nuestros contenidos, pues nos vamos a enfocar en determinados ángulos donde el sillón se vea lo menos posible y se vea más bien el cuerpo del cliente, las manos nuestras, etc. Todo eso lo tenemos que considerar y obviamente a medida que vayamos haciendo experiencia grabándonos, nos va a ir saliendo cada vez mejor. Una recomendación que te voy a dar es que hagas grabaciones de 10-15 segundos de prueba antes de tu sesión de tatuajes. Todo esto puede parecerte una carga excesiva, pero cuando te das cuenta que hacer buen contenido en redes sociales realmente lo cambia todo y es la diferencia entre tener buena atracción y presencia digital y poder cotizar bien tus tatuajes y llegar al público que querés y tener la agenda como querés, realmente vale la pena invertir tiempo en aprender a dominar estas habilidades y trabajar tus redes sociales de la mejor manera. Otro consejo que te voy a dar es que evites contraluces a la hora de hacer grabación. Cuando vos vayas a grabar
tu sesión de tatuajes tenés que procurar que la iluminación esté de manera correcta. Esto significa que la luz tiene que ir hacia el cuerpo del cliente, por ejemplo, las zonas donde vamos a tatuar, y no puede venir desde atrás o no puede estar excesivamente iluminado todo el espacio porque va a haber una sobreexposición y si no tenemos realmente la capacidad para controlar la luz, es mejor que tengas menos fuentes de luz y que vayan hacia el objeto que estamos tratando de registrar, a que tengas una sobreexposición que te va a crear un registro totalmente inadecuado. También aprovechar la luz natural, sobre todo cuando se trate de grabar el tatuaje final. Si tenés acceso a luz natural de día, puedes exponer la pieza recibiendo la luz del día para hacer la grabación de la toma final del tatuaje y eso es un contenido, la verdad, súper valioso. La luz natural es siempre la mejor luz. Tercero, la planificación antes de la sesión. En esta etapa vamos a definir qué es lo que queremos grabar, es decir, qué tipo de registro queremos que nos quede sí o sí de la sesión. ¿Qué vamos a querer para nuestras historias? Vamos a querer tomas saludando, hablando, recibiendo al cliente, fragmentos durante el proceso, una toma del tatuaje final. ¿Qué tipo de registros vamos a querer para Reels? Si vamos a querer grabar todo el proceso del armado de la mesa de trabajo para que nos quede una CMR. Si queremos hacer una toma del cliente mirándose al espejo cuando se terminó de hacer el tatuaje para mostrar su reacción. Todo esto es muy importante que lo tengamos previsto y que lo planifiquemos antes de la sesión. Tener notas físicas a la mano para saber exactamente qué tenemos que grabar es muy importante para que te salga lo mejor posible. También procura tener todos tus elementos disponibles, limpios, por ejemplo los lentes, ya sea de la cámara del teléfono o de tu cámara profesional, que tengan batería, que tengan almacenamiento disponible. Esto es importante para que no nos surjan sorpresas y no haber previsto tener todo esto chequeado antes de comenzar la sesión de tatuajes puede implicarnos perder la oportunidad de hacer registro de una pieza única que tal vez pocas veces vayamos a tener la oportunidad de grabar un buen proyecto como este que podríamos estar perdiendo por no prepararnos adecuadamente. Si te está sirviendo hasta ahora este video, te pido que me des un like y que te suscribas para no perderte nuevo contenido. Vayamos con las últimas recomendaciones para cuando vos te vayas a grabar solo. Primero, usar modo avión o modo no interrumpir para evitar vibraciones, ruidos mientras estás haciendo tu sesión de trabajo. Procura grabar en la mejor resolución que te permita tu dispositivo, ya sea Full HD, 2K o 4K. En otras, el 2K aparece como Ultra HD. Esto te va a permitir que tu registro, sobre todo cuando es por encima del Full HD, que es la resolución Ultra HD o 2K, desde ahí en adelante, lo que te va a permitir es disponer de registros que vas a poder amplificar si es necesario para corregir el encuadre o para mostrar algo de más cerca si es preciso cuando vayas a hacer tus reels, sin que pierdan resolución. Si vas a hacer un contenido del tipo ASMR donde vas a hacer los registros de todo el proceso de armado de la mesa de trabajo, el afeitado, de la piel del cliente, la colocación del stencil, etc., todo eso se tiene que grabar usando el audio de origen, es decir, todo lo que hace ruido en el momento del trabajo mismo. Y para lograrlo correctamente, te recomiendo que silencies por completo la música del ambiente y que evites hablar durante todo este proceso de grabación. Es la forma más segura de tener un registro limpio. Y si podés usar un micrófono para hacer esta grabación, te recomiendo que te pongas el micrófono justo acá con la manga larga para que todo lo capture de una manera muy cercana a los procesos más ruidosos de nuestra preparación y de la ejecución del trabajo. Por último, quiero que sepas que el contenido de storytelling es el más favorable cuando nosotros tenemos que grabarnos solos porque es el más simple de producir en términos de registro y también en términos de edición. Lo que hace el storytelling es permitirnos que nosotros, con muy pocas tomas que hagamos entre lo que podemos grabar antes de empezar a tatuar, lo que podemos grabar cuando terminamos de tatuar, es decir, que tenemos nuestras manos disponibles porque no estamos usando los guantes, y lo que podemos grabar de manera intermedia poniendo un trípode en un lado o en otro, mientras estamos ejecutando el trabajo, esto combinándolo con recortes muy sencillos, pero acompañándolo con una narración de voz en off, podemos realmente aportar mucho valor extra a lo que hemos conseguido de manera visual
y así poder retener muchísimo la atención de nuestra audiencia, aportar mucho valor, hacer videos realmente muy entretenidos y generar con muy poco esfuerzo contenido valioso para nuestras redes sociales. Quiero que lo tomes en consideración porque de verdad, si no tenés la opción de que otra persona te grabe, es el contenido más fácil de hacer, menos desgastante de producir y el más efectivo de todos. Grabarte solo durante tu sesión de tatuajes es perfectamente posible, muchos de mis alumnos lo hacen y lo que necesitas es tener procesos y una planificación clara. La diferencia entre un artista que le va bien y a uno que siempre está tratando de sobrevivir es dedicarle el tiempo y la calidad de tiempo y esfuerzo necesario al marketing. Esto va a involucrar que tengas que tomarte a la tarea de realmente grabar tus sesiones de tatuajes y hacer un contenido valioso. Luego, cuando ya hayas dominado esto y hayas conseguido aumentar tus ingresos, vas a poder contratar a una persona que vaya a grabarte y no va a ser un gran problema cuando tengas mucha agenda y cotices bien tus tatuajes. Pero mientras tanto, cada uno en la etapa en la que se encuentra, hoy te recomiendo, si estás empezando a hacer contenido y estás empezando a generarte este aprovechamiento con las redes sociales para explotar al máximo tu trabajo, pues que comiences grabándote solo. Así no tenés excusas y podés crear la situación financiera para tu negocio que estás necesitando. Ya sabes, si te gustó este video y te gusta mi contenido, puedes suscribirte, activar la campanita para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo. Chao.